Bienvenidos todos al tercer día de nuestro festejo Empresas Resilientes Desafío 2021. En nuestro segundo aniversario del Grupo Empresarial Business Partner, somos un grupo enfocado en trabajar empresarios a favor de empresarios y generar relaciones de confianza para que cada uno de nuestros negocios y nuestra especialidad llegue a ser la número uno a nivel local, regional y, con el favor de Dios, también nacional. Somos más de 20 empresarios que les agradecen su asistencia a estos webinars de festejo del segundo aniversario y que sobre todo agradecemos el estar muy pendientes de nuestras actividades, de nuestras redes, y les presentamos un poco más de lo que hacemos y lo que somos en Business Partner. Tenemos un pequeño inconveniente con el video, pero les comento que somos profesionalistas con ética, lealtad, proactividad, compromiso y sobre todo ganas de hacer las cosas de la mejor manera. Señal de ello es precisamente este tipo de actividades en donde empresarios miembros de este grupo, así como aliados, permiten tener su tiempo, su disponibilidad y sobre todo también generar relaciones de confianza. El día de hoy tenemos la participación de nuestra querida Jennifer Borg. Jennifer es australiana con ciudadanía estadounidense. En el 2018 inició su carrera como consultora en Alemania en el 2001. Se ha desarrollado en los Países Bajos, Singapur y Australia. Después de 17 años en el extranjero, regresó a Phoenix para fundar su propia empresa consultoría, Worksize Consulting. Habiendo vivido en 4 continentes, ha ejecutado con éxitos proyectos en más de 13 países y ha viajado a más de 50. Su experiencia incluye compañías como Fortune 100, como Honeywell, Accenture Consulting y Electronic Data System. Fue miembro del Instituto de Comunicación Intercultural en Portland, en Oregon, en 2018 y en Santa Fe, Nuevo México, en 2019. En el 2020 fue elegida por el Cuerpo Consular de Arizona para su junta de asesores. La coalición de liderazgo designó a Jennifer para el Comité Asesor del Estado de Arizona y su consultoría ha sido y se ha convertido en aliado estratégico del clúster minero en Sonora desde mayo del 2020. Su ponencia, Comunícate con éxito, la llave maestra hacia la comunicación más efectiva para los negocios globales. Bienvenida, Jennifer. Dejo de compartir pantalla para que inicies tu ponencia. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Un momento, por favor. Ok. Buenos días. Muchas gracias a BP de México por la invitación para hablar hoy y compartir mis conocimientos sobre comunicación intercultural.
Estoy muy contenta de estar hoy aquí con todos ustedes. Y pienso, para empezar, creo que es importante, muy importante que definamos el tema. La inteligencia intercultural es la capacidad para trabajar y comunicarse de manera efectiva con personas de una variedad de orígenes culturales y diversos. Esta foto es de una ruta de vuelo desde mi antiguo hogar en Brisbane, Australia, hasta los Estados Unidos. Ojalá tuviera una con dirección opuesta, porque cuando dejé los Estados Unidos, la comunicación se volvió cada vez más desafiante y en cada una de mis reubicaciones internacionales. Primero viví en Alemania, luego en Holanda, Singapur y Australia. Viví afuera de los Estados Unidos durante un total de 17 años y en ese tiempo aprendí mucho sobre comunicación. Comunicación de contexto alto y bajo. En mi opinión, el aspecto más importante de la comunicación transfronteriza es este contexto alto y bajo. Las culturas de alto contexto son aquellas que se comunican de manera implícita y dependen en gran medida del contexto. Los comunicadores de alto contexto están acostumbrados a leer entre líneas. Deben tenerse en cuenta las expresiones faciales y movimiento de los ojos y tono de voz. Por el contrario, las culturas de bajo contexto se basan en la comunicación verbal explícita. Los comunicadores de bajo contexto esperan que todo esté detallado. Las culturas de alto contexto son colectivistas, valoran las relaciones interpersonales y tienen miembros que forman relaciones estrechas y estables. Estados Unidos, Australia, Canadá son culturas de contexto extremadamente bajo, siendo los Estados Unidos la más extrema. Japón, China y Corea se encuentran del lado de contexto más alto de la escala. Las naciones latinoamericanas caen principalmente en el medio. Hablaremos unos minutos más adelante sobre cómo trabajar con comunicadores de bajo contexto. Las culturas individualistas y colaborativas. Si una cultura es individualista o colectivista, también es un punto crítico a entender. Estados Unidos, Australia, Canadá y Reino Unido representan culturas individualistas, mientras que gran parte de América Latina y Asia son culturas colaborativas. En las culturas individualistas, la independencia personal importa y las personas se ven a sí mismos como independientes de los demás. Las culturas colaborativas valoran la independencia personal y sus relaciones con los demás. Una cultura colaborativa basada en relaciones valoran la armonía en la sociedad, se ven a sí mismos conectados con los demás. El sentido individual de sí mismo se basa en quiénes son los demás y su pertenencia a un grupo. A menudo se comunican de forma indirecta para evitar conflictos. A menudo son comunicadores de alto contexto. Ejemplos: Sudeste Asia, África, China, India, Medio Oriente y Japón. Y en una cultura individualista, el bienestar y el éxito individuales son los más importantes. Las personas se definen a sí mismas en función de sus rasgos personales, ven sus características como estables y inmutables,
A menudo se comunican en un estilo directo, prefiriendo que la información se comunique explícitamente. A menudo son comunicadores con texto bajo. Ejemplos: Canadá, Reino Unido, Australia, Europa Occidental y Europa del Norte. Una de las razones que por este es un punto tan importante en los negocios es porque afecta la forma en que tomamos decisiones. Una cultura individualista, por ejemplo, tomará decisiones mucho más rápido porque lo más se preocupan es ellos mismos y su propia victoria. En las culturas colectivistas, el grupo toma la decisión en conjunto. Normalmente, este proceso lleva más tiempo. Las culturas individualistas, como la estadounidense, a menudo se ven frustradas por la duración del proceso. No comprenden que cuanto más se tarde en construir una relación, más fuerte será. Y debido a esto, más fácil será resolver los problemas cuando surjan. Si una persona de negocios expresa su descontento en un retraso, explícale esto. Trabajando con culturas de bajo contexto. Aquí he enumerado algunos consejos sobre cómo trabajar con culturas de bajo contexto como Estados Unidos. Sea conciso, sea transparente, sea directo, resuma todos los puntos clave al final de una llamada o reunión. A menudo se requiere que sea verbalmente y por escrito. Se cree que lo ha dejado claro y obvio. Hágalo más claro y más obvio. Las culturas de bajo contexto tienden a poner todo por escrito, no se ofenda por eso. Las culturas de bajo contexto prefieren el correo electrónico a las llamadas telefónicas. Responda a los correos electrónicos solo para dar a conocer que lo ha recibido y que le dará seguimiento nuevamente cuando la tarea esté terminada. En las culturas de bajo contexto, el remitente tiene la responsabilidad de asegurarse de que el mensaje se entienda correctamente. Recuerde que ellos no pueden leer el aire y que ustedes son recién casados, no una pareja casada por mucho tiempo. Y otra vez, ejemplos de contexto bajo: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Finlandia. Y alta: México, Perú, Francia, Singapur, China, Japón, Corea, India, Italia, Rusia, Indonesia, Argentina, Colombia y Ecuador. Lo que deben recordar acerca de este resumen y detallado por escrito, especialmente en un contrato, es que se utilizará para buscar el éxito o el fracaso del proyecto. Asegurarse de que cuando es de acuerdo con esos términos escritos, incluso si parecen informales, los comprende y puede comprometerse con ellos. Distancia de poder. El concepto de distancia de poder es algo que varía mucho de un país a otro. La distancia de poder es la medida en que los miembros menos poderosos de las organizaciones aceptan y esperan que el poder se distribuya
de manera desigual. Las culturas igualitarias son aquellas que apoyan una comunicación más equitativa y abierta entre la dirección y el personal. El jefe ideal es alguien conocido por comunicarse y comprender los deseos y necesidades de los empleados en todos los niveles. La expectativa es la misma con los socios comerciales, independientemente de su nivel de antigüedad. En culturas jerárquicas, los empleados recién egresados no se comunican directamente con el jefe. Hay capas definidas y líneas de comunicación que no se deben cruzar. El jefe suele ser inaccesible. La autoridad viene de referencia. Claramente. Se espera una obediencia incondicional. Pueden ver que Estados Unidos está en el medio de la escala y México está más cerca del lado jerárquico. Para hacer esto más complicado, también es cierto que esto varía entre industrias. Lo que es cierto en la minería, por ejemplo, puede no serlo en tecnología. La teoría de la reducción de la incertidumbre. La capacidad de predecir con precisión cómo es que los demás se comportarán y la capacidad de explicar y el comportamiento de los demás. Obviamente es imposible predecir exactamente cómo se comportará una persona que acabas de conocer, especialmente cuando esa persona es de una cultura con la que no estás familiarizado. Lo importante es asegurarse de que cada interacción sea positiva. Cada interacción y comunicación con extraños se ve ensombrecida por un grado de incertidumbre cuando las personas luchan por establecer una comprensión general entre sí para formar una relación más estrecha. Si los comunicadores no pueden reducir la incertidumbre durante las etapas iniciales del proceso de comunicación, la efectividad y el cumplimiento de las tareas se ven afectados dramáticamente. Los niveles más altos de incertidumbre provocan niveles más bajos de simpatía y vínculos entre las partes. Si la incertidumbre está por encima del umbral de una de las partes durante la interacción, estas estarán menos dispuestas a comunicarse. Esta es la razón por la que tenemos lo que a menudo se llama choque cultural, porque las personas en general están tan concentradas en sí mismas y en la forma en que ellos hacen las cosas, que cuando alguien actúa de manera diferente, se sorprende tanto que no puede comprender el verdadero mensaje. Cuando esto sucede, de repente la relación termina. A veces no hay segundas oportunidades. Universalismo y particularismo. Las culturas son muy diferentes en su forma de pensar sobre reglas. El universalismo es la creencia que las ideas y las prácticas se pueden aplicar en todas partes sin modificaciones, mientras que el particularismo es la creencia de que las circunstancias dictan cómo deben aplicarse las ideas y las prácticas. Hace la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Reglas o relaciones? En particularismo, las reglas se aplican según las circunstancias. Es muy
probable que las excepciones sucedan. Se pueden hacer excepciones preguntándole a la persona adecuada. Se pueden hacer excepciones preguntando de la manera correcta. Ejemplos: Venezuela, Indonesia, México, China, Corea del Sur y Rusia. En universalismo, las reglas se aplican a todos. Las reglas se aplican independientemente de las circunstancias. No se hacen excepciones, independientemente de quien se le pregunte. Ejemplos: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania y Suecia. Nota importante: en las culturas universalistas, cuanto más veces se le pide a una persona que haga una excepción personal o que se modifican las reglas, es probable que esa persona se vuelva más cerrada y más negativa. También pueden enojarse o frustrarse por estos intentos. Tengo un ejemplo de esto cuando vivía en Singapur. Normalmente Singapur es un país donde hay muchas reglas y esas reglas son para todos. Cuando vivía allí como una persona blanca que trabajaba para una gran empresa multinacional, aprendí que hay dos conjuntos de reglas, uno para extranjeros y otro para locales. El hotel y casino Marina Bay Sands, el gran edificio nuevo y hermoso que parece un barco en el cielo, se abrió cuando yo vivía allí. Cuando fui con mis amigos, todos extranjeros, solo tuvimos que mostrar nuestros pasaportes para ingresar. Los lugareños tuvieron que pagar $100 solo para entrar. Eso es particularismo. Policrónico y monocrónico. Para mí es muy interesante que el tiempo sea el aspecto de comportamiento que la gente piensa primero como diferente. Como han visto, he dado varias variables de comunicación cultural, pero nuestras expectativas sobre el tiempo también son muy importantes. En una cultura policrónica como México, la vida se organiza en torno a una sucesión de encuentros y relaciones que se califican de acuerdo con la profundidad de participación personal, la emoción y oportunidad. No lineal. Las interacciones humanas deben completarse satisfactoriamente, no estar sujetas a un teléfono que suene o a que llamen a la puerta. Ejemplos: Italia, Francia, España, México, Argentina, Chile, Brasil y Tailandia. Monocrónico, como Estados Unidos, vive para trabajar, no trabajes para vivir. El tiempo es el dinero. Llegar directo al punto. Lineal es una sociedad con fines de lucro. Significa que el tiempo es un bien preciado y escaso. No puedes soportar estar inactivo. Una cosa a la vez. Ejemplos: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Países Bajos y Austria. Soy de una cultura monocrónica, pero he trabajado en muchos que son policrónicas. Mi favorito, después de México, por supuesto, es Italia. Trabajar en Italia es muy divertido porque se supone que debes conocer a todos los que puedas, comer y probar todo lo que puedas y ver cada vista que puedas. Una noche mi colega y yo íbamos a la ciudad para ir a cenar con otras colegas. En solo una calle nos detuvimos varias veces para hablar con diferentes personas que él conocía.
tomó mucho tiempo. Finalmente le pregunté, Roberto, ¿a qué hora es la cena? Se encogió de hombros y me dijo, depende de lo que pase en el camino. Para alguien de los Estados Unidos que vive pegado a un reloj, esto es una locura. Se necesita tiempo para acostumbrarse a ambas formas de trabajo. Desafío número 1 con los estadounidenses. En nombre de mis compatriotas estadounidenses, lo siento. Lo que haremos en cada situación es asumir que tenemos razón y tenemos todas las respuestas. Perdónenos por esto, ya que no pretendemos hacer daño. Debido a que hemos sido un líder mundial durante muchos años y tenemos un país muy grande, la mayoría de los estadounidenses no han tenido necesidad de cruzar fronteras para hacer negocios y muchos nunca han salido de su propio país. Por lo tanto, asumimos que tenemos toda la información que necesitamos. Por favor, no se ofendan por esto. Se lo hacemos a todos. Simplemente estén preparados para que esto suceda, porque sucederá. Si reaccionas sin emoción y ofreces tu propia percepción sobre cómo algo funcionará mejor en México y explicas que probablemente sea diferente, obtendrás respeto. Sobre todo, mantén la calma. Nuevamente, lo siento por eso. 5 consejos para hacer negocios globalmente. Conocerse a sí mismo es la mejor manera de triunfar en cualquier país. Independientemente de dónde te encuentras en el mundo, existen reglas simples que puedes seguir para crear relaciones exitosas. Básicamente, todas estas sugerencias tienen que ver con ser consciente de sí mismo y evitar sus patrones de comportamiento cultural condicionados para que pueda aprovechar al máximo una oportunidad de conexión. Control su comportamiento reflexivo innato y sus sesgos culturales. Escuche más de lo que habla. Demuestre respeto, sea humilde, sea consciente de sí mismo. Conexión es la clave. En mi experiencia alrededor del mundo, la verdad es que la gente solo quiere ser escuchada. Quieren ser entendidos. Si puedes demostrar que quieres escucharlos y comprenderlos verdaderamente, eso solo contribuiría en gran medida a lograr una comunicación y relaciones exitosas. Establecer una verdadera conexión con otra persona requiere tiempo y esfuerzo. Reprima la necesidad reflexiva de hablar solo sobre usted y su experiencia. Haga preguntas. A las personas les encanta hablar sobre sí mismas. Encuentre un punto de conexión en común. Cuando existe una conexión, la gente perdona los pequeños errores, siempre. Muchas gracias a todos por su tiempo y atención. Estaré encantada de responder preguntas sobre este tema si el tiempo lo permite. Gracias. Muchísimas gracias por toda tu información y toda la presentación. Te agradecemos enormemente también que lo hayas hecho en español. Sabemos que estás practicando y perfeccionándolo, así que te agradecemos la atención. En este momento pueden abrir sus micrófonos y realizar preguntas.
Si hay algún tipo de inconveniente para el entendimiento de las mismas, tenemos a nuestra querida Yvette Marian, que es traductora e intérprete para que nos pueda ayudar con las preguntas. Adelante, quien guste iniciar las preguntas hacia Jennifer. Sí. No hay preguntas, ¿eh? Todo es claro. Sí, felicitarte, Jennifer. Muy bien, es importante conocer, cada país si vamos a hacer negocios para poderlos entender. Nuestras culturas son diferentes. Entre más conozcamos a las personas, mejores relaciones vamos a obtener para llevar a cabo buenas relaciones de trabajo. Felicidades. Yvette, can you assist? I didn't catch the whole question. Hola, buenos días. ¿Me permiten hacer uso de la voz? It wasn't a question, it was a comment, and he was congratulating you for your presentation, and he said that it's very important to take into account all the tips that you gave on communication so that we can understand different cultures when we do business. Muchas gracias. And I am, estoy feliz que esta información es valuable, es útil. Deseo hacer una pregunta. Hola. Hola. ¿Puedo hacer una pregunta todavía? Gracias. Respecto a la comercialización con el país asiático o específicamente con China, como mujer, ¿cómo debo de presentarme ante ellos? Porque todavía existe la idea de que cuando una mujer va a ir a negociar con los asiáticos debe de ir acompañada de un hombre para tener éxito en su negocio. Uy, es una pregunta muy fácil. No, lo siento. Yvette, you will help me, I think, to translate. Sí, claro que sí. Yes, sure, I will. Yes. As a woman in Asia, specifically China, if you are working to negotiate in China, I would absolutely recommend that you get support from a local. Obviously, a translator is going to be necessary. Sorry. Para hacer negocios en Asia, específicamente en el país de China, yo sugeriría que recibieras la ayuda de alguien local, sobre todo un traductor que te ayude con la traducción. And it is true that women in general do not hold as much power, or not, that men hold more power than women. Y es cierto que las mujeres no tienen tanto poder en China como los hombres tienen más poder que las mujeres. But as a woman who is a foreigner, you also are a form of kryptonite because they don't know what to expect. Pero como mujer extranjera, eres una especie de kriptonita que no saben qué esperar. They don't expect you to conform exactly to their rules 100%. You have a little more leeway in negotiation as a foreign woman. Como extranjera, no se te van a aplicar, no se espera que tú te sometas a las reglas que tienen ellos como mujer. But I do recommend to read. Lo siento. Perdón. Las reglas para ti como mujer extranjera van a estar un poco más relajadas. But I do recommend to read about the culture as much as you can before entering into any kind of negotiation, especially with any Asian country, because the small differences are significant in your behavior. Pero sí te recomiendo que leas todo lo que puedas acerca de la cultura del país antes de entrar en cualquier negociación. I'm sorry, what was the last comment?
very small details, symbolism, where you are seated at a table, all of these things. Todos los pequeños detalles, dónde estás sentada en la mesa, todos estos simbolismos, pequeños detalles van a ser muy importantes. And they can make a very big difference. Y pueden hacer una gran diferencia. Muy bien, muchísimas gracias. Es muy interesante la conferencia de la mañana de hoy. Thank you very much. Gracias. Your conference this morning was very interesting. Gracias. Si me permiten, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Creo que no me conocen, pero mi nombre es Tony Cambas y lo voy a preguntar. Yo conozco a Jennifer y también se lo voy a preguntar después en inglés, pero ¿qué recomendaciones puedes hacer para las personas que hablan inglés más de estilo americano? Por ejemplo, como México está cerca de Estados Unidos, hay una tendencia de hablar un inglés, entre comillas, de estilo norteamericano o americano. Eso puede causar algunos problemas, como tú has vivido en Australia también, y en esa parte, vamos a decir, en Asia, mucha gente aprende un inglés, entre comillas, más británico. No sé si puedes comentar algo al respecto sobre qué preferencia hay, ¿no? O que si puede causar problemas hablar inglés de estilo norteamericano. Did you get that, Jennifer? Any differences in the taking into account, especially people who don't speak English as a first language, you know, since American English is going to be more common, obviously, in Mexico, but can that cause problems in, you know, certain parts of the world closer to Australia? Is there a more international English which is more influenced by British that is more appropriate, or it doesn't matter? What's your thoughts? I'm just confused about whether we're talking about speaking Spanish or English. No, English. So people that are learning English, so let's say Sí. the cultural impact of that on business too. Does that affect, Sí. let's say, people in Mexico that are going to speak in English? They probably are going to use more of an American English. Can Sí. that also lead to cultural or other issues or misunderstandings? Absolutely, yes. Yvette, do you want to translate the question in Spanish? Sure, of course. Oh, the question into Spanish, he already posed the question. Oh, sorry. Solo voy a añadir que hay aspectos culturales también, ¿no? O sea, que el idioma en sí, que uno habla, la forma de hablar, porque yo también he vivido en Asia, trabajado en diferentes partes, solo quería su comentario. Sí. I definitely think yes, your accent will follow you wherever you go, and the perceptions of your country will follow you wherever you go. Definitivamente yo diría que sí, el acento nos va a seguir a donde vayamos, las percepciones del país también nos van a seguir a donde vayamos. I don't think there's a lot you can do about this other than be aware of it. Creo que no hay mucho que se pueda hacer al respecto más que estar consciente de ello. For example, when I lived in Australia, Australians have a definite perception of Americans that isn't necessarily positive. Por ejemplo, en Australia, yo viví en Australia, los australianos tienen una percepción definida de los estadounidenses. And every time I opened my mouth, I received a certain reaction that other people, like my friends who were from Germany, for example, but they were speaking English, did not receive. Y cada vez que yo abría la boca, recibía una reacción muy definida que los demás, que al momento que los demás hablaban, no recibían ese tipo de reacciones. Sí. I think the best advice is not to take it personally, but Tony, your point is valid that as yo creo que el mejor consejo es no tomárselo personal. But the best thing you can do is understand the viewpoint of the country you're visiting on your own country and your own accent, and try to, again, control reflexive behavior.
Y yo creo que lo más importante es comprender que los demás países van a tener un punto de vista de ustedes y de su país y tratar de no caer en este comportamiento reflexivo que mencioné en la plática. And demonstrate that their stereotype or perception may not be accurate by not taking offense. Y demostrarles que la percepción estereotipada que tienen de nosotros o de ustedes o de su país, quizás no sea exacta, quizás no sea real para ellos. Perfecto, muchísimas gracias a ambas, a Jennifer principalmente y Beth por asistirnos. Tenemos el chat en donde pueden estar colocando preguntas adicionales que tengan para Jennifer. Por cuestiones de tiempo se estarían contestando y enviando las respuestas. Al igual también tenemos una encuesta para que nos comuniquen o nos digan qué opinan acerca de estas ponencias o cuáles temas les gustaría que siguiéramos tratando y fortalecer en otras actividades. En nombre de Business Partner, entregamos el presente reconocimiento a Jennifer Borsch por su destacada participación en el foro Empresas Resilientes Desafío 2021. Te agradecemos enormemente. Jennifer, firma nuestra presidente de Grupo Fundadores, ingeniera María Fernanda Rodríguez, y nuestro presidente de consejo, la licenciada Elizabeth González Madrid. Muchísimas gracias, Jennifer. Muchas gracias.